Bienvenidos a un nuevo análisis a fondo. Hoy nos metemos de lleno a destripar uno de esos documentos que marcan un absoluto antes y un después en la historia tecnológica y financiera. Tenemos entre manos algo verdaderamente legendario. Sí, es un auténtico privilegio analizar un texto histórico de este calibre. Totalmente. Hablamos del white paper original escrito por el enigmático Satoshi Nakamoto, titulado Bitcoin, a Peer-to-Peer Electronic Cash System. Y bueno, para quienes aprecian los detalles visuales de las fuentes que manejamos, la portada de la edición que estamos analizando hoy es toda una declaración de intenciones. Es muy llamativa, desde luego. Presenta un fondo oscuro espectacular, con una nube de palabras que forma el emblemático logotipo de la moneda. Y dentro de esa nube resaltan términos técnicos clave que hoy vamos a dominar, como Proof of Work, Longest Chain y Peer-to-Peer. Además, incluye un código QR en la contraportada que esconde ese icónico símbolo. Un diseño que encapsula perfectamente la esencia del documento. Exacto. El objetivo de este espacio hoy es desmitificar este documento técnico fundamental. Nuestra misión es extraer la pura genialidad estructural que hay detrás de cómo este sistema logra crear dinero electrónico sin depender absolutamente de ningún banco, gobierno o institución financiera. Y la intención hoy es mantener un enfoque puramente analítico, yendo más allá de las fórmulas matemáticas para entender esa lógica implacable que propone el autor. Y lo vamos a hacer accesible para nuestra audiencia. Vale, vamos a desglosar esto, porque el texto es sorprendentemente conciso, apenas unas páginas, para lo revolucionario que resulta ser. Y no se anda por las ramas, arranca atacando directamente a la yugular del sistema actual. Así es. Expone que el comercio en Internet ha llegado a depender casi en su totalidad de las instituciones financieras, que actúan como terceros de confianza para procesar los pagos electrónicos. Y a ver, el texto reconoce que el sistema funciona lo suficientemente bien para la inmensa mayoría de las transacciones diarias, pero subraya que sufre de debilidades que son inherentes precisamente a este modelo basado en la confianza ciega. Lo fascinante aquí es comprender las consecuencias reales y cotidianas de esa dependencia en los bancos. Nakamoto señala un punto crítico, y es que, en el modelo tradicional, las transacciones que sean completamente irreversibles no son realmente posibles. Porque, claro, las instituciones financieras, por su propia naturaleza y regulación, simplemente no pueden evitar mediar en las disputas. Exactamente. Si hay un problema entre un comprador y un vendedor, el banco tiene que intervenir para arbitrar. Y esa mediación tiene un coste operativo altísimo. Y ese coste no se queda en el aire, lo acabamos pagando todos. El documento detalla cómo ese coste de mediación incrementa directamente los costes generales de las transacciones, lo que a su vez provoca un daño colateral tremendo. Limita el tamaño mínimo práctico de cualquier transacción. Eso es. En otras palabras, hace que sea económicamente inviable realizar transacciones pequeñas o micropagos casuales en Internet. Si alguien quiere enviar unos pocos céntimos por leer un artículo, la comisión del banco se comería el importe entero. Efectivamente, y el análisis va incluso más allá del simple coste económico. Ante la posibilidad real de que una transacción se revierta porque el banco lo decida tras una disputa, la necesidad de confianza se expande como una mancha de aceite. Los comerciantes, al no tener garantías absolutas, tienen que vivir en un estado de desconfianza constante hacia sus clientes. Lo que les obliga a pedir mucha más información personal y datos sensibles de lo que realmente sería necesario si el pago fuera verdaderamente definitivo. El texto argumenta que la sociedad ha aceptado como inevitable convivir con un cierto porcentaje de fraude. Y todo esto, que se evita fácilmente en el mundo físico cuando pagamos entregando billetes de mano en mano, no tenía una solución en un canal de comunicaciones online sin ese tercero de confianza. Ahí está el quid de la cuestión. La conclusión de Nakamoto en esta primera parte es demoledora. El mundo digital necesita desesperadamente un sistema de pago electrónico basado en pruebas criptográficas incontrovertibles, en lugar de en la mera confianza, un sistema que permita a dos partes dispuestas a transaccionar hacerlo directamente entre sí, sin intermediarios que encarezcan o censuren el proceso. Pero claro, esto plantea un reto técnico gigantesco. ¿Cómo representamos una moneda en el mundo digital sin que alguien la falsifique? Para abordar ese reto, el documento define una moneda electrónica de una manera conceptualmente muy visual. La describe como una cadena de firmas digitales. Quienes conocen las bases de la criptografía saben que las firmas digitales permiten verificar la autenticidad de un mensaje.
Nakamoto propone que cada propietario transfiera la moneda al siguiente firmando digitalmente dos elementos clave. Primero, un hash, que funciona como una huella dactilar criptográfica inalterable de la transacción anterior, y segundo, la clave pública del siguiente dueño. Todo este paquete de información se añade al final de la moneda digital. De esta forma, cualquiera que reciba el pago puede verificar todas las firmas anteriores para comprobar de forma exhaustiva toda la cadena de propiedad histórica de esa moneda. Entonces, ¿qué significa todo esto? Significa que el historial de quién ha tenido cada moneda está perfectamente claro y es auditable, pero nos topamos contra un muro espectacular. Si el dinero es solo un archivo digital, una cadena de firmas y código, ¿qué impide a alguien copiar y pegar en su ordenador y gastar esa misma moneda 10 veces en 10 tiendas distintas? Ese es el famoso fallo masivo que en informática y criptografía se conoce como el problema del doble gasto, o double spending. En el mundo físico, las leyes de la física nos protegen. Claro, si alguien entrega una moneda de oro, físicamente ya no la tiene. Pero en el ámbito digital todo es información, y la naturaleza misma de la información es que se puede copiar y duplicar indefinidamente con un coste cero. El problema fundamental es cómo puede tener la certeza el receptor de una moneda digital de que uno de los propietarios anteriores no ha gastado ya esa misma moneda. Y la solución tradicional a este problema de copiar y pegar era de nuevo volver al redil, introducir una autoridad central de confianza, una especie de casa de la moneda o servidor maestro que revisa absolutamente cada transacción. Básicamente, después de cada pago, la moneda debía volver a esta entidad central para que la destruyera y emitiera una nueva, certificando su validez. Pero el documento subraya inmediatamente que el problema con esa solución centralizada es colosal y anula el propósito inicial. Todo el sistema vuelve a depender por completo de la empresa que gestiona esa casa de la moneda. Absolutamente. Cada transacción tiene que pasar por ellos y recibir su visto bueno. Si el servidor central se cae, se corrompe o decide censurar a un usuario, todo el sistema colapsa. Y eso nos devuelve a la casilla de salida, al problema original de la confianza. Así que la propuesta que pone encima de la mesa es verdaderamente audaz. Para evitar el doble gasto sin un jefe central, todas y cada una de las transacciones deben anunciarse públicamente a toda la red. No puede haber secretos. Y se necesita un sistema infalible para que todos los participantes acuerden un único historial temporal, un orden cronológico estricto. Quien recibe un pago necesita una prueba innegable de que en ese momento preciso la mayoría de los nodos de la red estaban de acuerdo en que fue la primera vez que se gastaba esa moneda. Y para lograr ese acuerdo generalizado, para establecer esa cronología indiscutible sin un reloj central, el documento introduce el concepto del servidor de marcas de tiempo o timestamp server. La idea base es ingeniosa. Consiste en tomar un bloque que agrupa varias transacciones recientes, aplicarles una función matemática compleja para obtener su hash o huella digital única y publicar ese hash ampliamente para que todos lo vean. Nakamoto utiliza una analogía muy ilustrativa, comparando este proceso con publicar algo en un periódico impreso o en los foros masivos de Usenet de la época. Esta marca de tiempo demuestra irrefutablemente que esos datos exactos debían existir en ese momento temporal específico. Aquí es donde se pone realmente interesante, porque el sistema no genera estas marcas de tiempo de forma aislada. Exacto, se encadenan. Cada nueva marca de tiempo incluye obligatoriamente la marca de tiempo anterior dentro de su propio hash. Esto forma una cadena continua e ininterrumpida, donde cada marca adicional sirve para reforzar y blindar a todas las anteriores. Es como construir un muro ladrillo a ladrillo. No puedes quitar un ladrillo de la base sin derribar todo lo que hay encima. Pero la gran pregunta técnica que resuelve el documento a continuación es ¿cómo implementamos este servidor de marcas de tiempo de forma distribuida, de usuario a usuario, sin un servidor central que marque el ritmo? Y la respuesta a esa pregunta es la piedra angular de toda la arquitectura, el mecanismo de Proof of Work o prueba de trabajo. Nakamoto propone un sistema que se inspira directamente en el concepto de Hashcash, un mecanismo inventado originalmente por Adam Back. Que se usaba para intentar limitar el correo basura, el spam. Correcto. Explicado de forma accesible, la red exige que los ordenadores que participan, los nodos, realicen un esfuerzo computacional real y medible. Este esfuerzo consiste en buscar incansablemente un valor específico que, al aplicarle el riguroso algoritmo criptográfico SHA-256, dé como resultado un hash que comience con un número determinado de ceros.
Ojo al dato con esto porque es como buscar una aguja en un pajar del tamaño de una galaxia. Los ordenadores tienen que probar números a ciegas, millones de veces por segundo, cambiando una pequeña variable llamada nonce dentro del bloque. Hasta que suene la flauta y el resultado empiece con esos ceros exigidos. El trabajo promedio requerido crece de forma exponencial según la cantidad de ceros iniciales que exija la red en ese momento. Pero la absoluta belleza matemática de este diseño radica en la asimetría del esfuerzo. Eso es fundamental. Mientras que encontrar ese valor mágico requiere trillones de intentos y un gasto energético masivo, una vez que un nodo lo encuentra, cualquier otro participante puede verificar que es correcto al instante. Simplemente ejecutando la función hash una sola vez. Y el impacto de esto es brutal. Una vez que se ha gastado todo ese enorme esfuerzo de la CPU para satisfacer la prueba de trabajo y cerrar el bloque, ese bloque no se puede cambiar bajo ningún concepto sin volver a repetir todo el trabajo desde cero. Y como hemos dicho que los bloques posteriores se encadenan indisolublemente después de este, la seguridad se multiplica. Si un atacante quisiera alterar una transacción en un bloque antiguo para borrar un pago, tendría que rehacer no solo el inmenso trabajo de ese bloque específico, sino también el de absolutamente todos los bloques que se han construido por encima de él. Es una muralla de energía computacional. Si conectamos esto con el panorama general de la informática descentralizada, la prueba de trabajo no solo asegura la inmutabilidad de los datos, resuelve de un plumazo el histórico y espinoso problema de cómo tomar decisiones por mayoría en una red donde nadie confía en nadie. Nakamoto argumenta con gran agudeza que, si la toma de decisiones se basara en el modelo de una dirección IP equivale a un voto, el sistema sería extremadamente frágil. Podría ser subvertido con facilidad por cualquier atacante capaz de simular miles de direcciones IP falsas para dominar la votación. La prueba de trabajo cambia por completo las reglas del juego democrático en la red, lo convierte esencialmente en una CPU equivale a un voto. Eso cambia el paradigma. El poder de decisión requiere una inversión física real. Y la regla de oro para resolver cualquier discrepancia en la red es automática. La decisión de la mayoría está siempre representada por la cadena de bloques más larga. Es decir, la cadena que acumula la mayor cantidad de esfuerzo de prueba de trabajo invertido en ella es la única válida. El texto asegura que, siempre y cuando la mayoría del poder de procesamiento total de la red esté controlado por nodos honestos, la cadena honesta crecerá a un ritmo más rápido y superará irremediablemente a cualquier cadena paralela. Además, el documento aborda un problema futuro evidente. Sabiendo que el hardware informático se vuelve inevitablemente más rápido con el tiempo, por la ley de Moore, la dificultad de este rompecabezas criptográfico no puede ser estática. Si lo fuera, los bloques se generarían demasiado rápido. Por ello, el sistema incorpora un ajuste automático mediante una media móvil, calibrando constantemente la dificultad para apuntar a un número promedio y estable de bloques por hora, independientemente de la potencia de cálculo global que se una a la red. Menuda maquinaria de relojería. Y esto nos lleva a ver cómo respira la red en su día a día. Funciona así. Cuando alguien hace un pago nuevo, esa transacción se anuncia a gritos a todos los nodos. Cada nodo recopila ávidamente estas nuevas transacciones pendientes y las mete en un bloque de trabajo. A partir de ahí, todos empiezan a competir ferozmente, calculando hashes sin parar, intentando encontrar esa dificilísima prueba de trabajo. Cuando un nodo finalmente da en el clavo y encuentra la prueba, transmite inmediatamente ese bloque ganador a todos los demás. Ahora viene la parte del consenso. Los demás nodos reciben el bloque, pero no lo aceptan a ciegas, lo escrutan. Solo lo dan por válido si todas y cada una de las transacciones que contienen tienen las firmas correctas. Y, lo más crítico, si verifican en el historial que ninguna de esas monedas ha sido gastada previamente. Si todo está en orden, la forma en que los nodos expresan su aceptación no es enviando un mensaje formal de confirmación. Su forma de votar a favor es poniéndose a trabajar inmediatamente en la creación del siguiente bloque de la cadena, utilizando el hash del bloque recién aceptado como la nueva base matemática. Es un flujo de trabajo implacable. Pero claro, esto plantea una pregunta importante, quizás la más profunda desde una perspectiva económica y de teoría de juegos. Procesar todo esto requiere equipos potentes, mucha electricidad y conexión a Internet. ¿Por qué iba alguien en su sano juicio a gastar sus propios recursos físicos y económicos para procesar las transacciones de un montón de extraños?
El diseño de Nakamoto no asume en ningún momento un altruismo utópico por parte de los participantes. Al contrario, asume y canaliza un interés propio profundamente racional. La respuesta magistral que mantiene viva la red es el incentivo económico puro y duro. Efectivamente, el texto establece que, por convención de la red, la primera transacción de un bloque recién descubierto es una transacción especial. Genera monedas completamente nuevas de la nada y esas monedas pasan a ser propiedad exclusiva del nodo creador del bloque. El documento hace una analogía interesantísima, comparando a estos nodos con los mineros de oro tradicionales. Al igual que los mineros gastan recursos tangibles para desenterrar oro y añadirlo a la circulación global, aquí los nodos gastan tiempo de CPU y energía eléctrica para inyectar nuevas monedas en la economía digital. Es el mecanismo perfecto para distribuir inicialmente la riqueza sin depender de un banco central. Es menor que su valor de entrada. Esa diferencia sobrante actúa como una tarifa voluntaria que se suma a la recompensa del bloque. El texto prevé que una vez que un número predeterminado y máximo de monedas haya entrado en circulación, el incentivo por crear nuevos bloques puede hacer una transición suave y depender exclusivamente de estas tarifas de transacción. Garantizando que el sistema quede completamente libre de inflación para siempre. Y la genialidad psicológica de este incentivo es que actúa como un escudo protector. Fomenta que los nodos se mantengan honestos, por pura codicia matemática. El texto plantea un escenario fascinante. Imaginemos que un atacante logra, de alguna manera impensable, reunir más poder de computación que toda la red de nodos honestos juntos. En ese escenario de pesadilla, el atacante tendría que tomar una decisión económica. Podría usar ese inmenso poder para defraudar a los usuarios, intentando revertir sus propios pagos para robar mercancías, o bien podría usar ese mismo poder masivo para seguir las reglas y generar nuevas monedas legítimas de forma monopolística. Las matemáticas y la teoría de juegos del sistema dictan que le resultará muchísimo más rentable jugar bajo las reglas, ganando una fortuna en nuevas monedas, que intentar socavar el sistema. Porque si ataca la red y destruye la confianza en ella, el valor de las monedas que él mismo posee se desplomaría a cero. Es una estructura que alinea el egoísmo individual con la seguridad colectiva. Es brillante. Sin embargo, cualquier persona con conocimientos informáticos que lea este nivel de detalle se echará las manos a la cabeza pensando en el almacenamiento. Es una duda muy lógica. Si la red guarda un registro público y eterno de absolutamente todas las transacciones de todo el mundo, ¿no colapsarán los discos duros? Parece un problema de escalabilidad insalvable. Nakamoto anticipó exactamente esa preocupación técnica y dedica secciones enteras a la recuperación de espacio en disco. Para evitar el colapso del almacenamiento, el documento recurre a unas estructuras de datos muy eficientes, llamadas árboles de Merkle o Merkle Trees. Sin entrar en detalles algorítmicos engorrosos, la idea conceptual es que agrupan las transacciones en pares y las comprimen criptográficamente en una estructura de árbol, donde solo la raíz superior necesita ser incluida en la cabecera del bloque. Este es clave para la viabilidad a largo plazo. Mediante estos árboles de Merkle, una vez que una transacción ha quedado profundamente enterrada bajo suficientes blocos nuevos, el inmenso volumen de datos detallados de esas transacciones antiguas puede ser descartado. Y lo más asombroso es que esto se hace sin romper el hash del bloque. El texto es muy preciso con los números. Calcula que una cabecera de bloque comprimida ocupa unos 80 bytes. Al ritmo fijado de un bloque cada 10 minutos, eso suma apenas unos 4,2 megabytes al año. Y el documento razona que con los ordenadores de 2008 vendiéndose ya con gigabytes de memoria RAM y la ley de Moore avanzando inexorablemente, el almacenamiento no es ni será jamás un cuello de botella. Totalmente. Y estrechamente ligado a esto, el documento detalla el concepto de verificación de pago simplificada, o SPV. Esto es absolutamente crucial para la adopción masiva. Demuestra que los usuarios comunes y corrientes, aquellos que solo quieren enviar y recibir dinero desde un teléfono, no necesitan descargar los terabytes de historial completo de la red para operar de forma segura. Les basta con mantener una copia ligera de las cabeceras de los bloques de la cadena más larga. Al vincular matemáticamente una transacción a un bloque validado por la inmensa potencia de la red, el usuario puede tener la certeza de que su pago ha sido aceptado.
sin necesidad de ejecutar un centro de datos en su casa. Resolviendo la escalabilidad, nos queda un último gran obstáculo social que el texto aborda frontalmente, la privacidad. Hemos dicho y repetido que todas las transacciones tienen que ser anunciadas públicamente, para que los nodos puedan evitar el temido doble gasto. En el modelo bancario tradicional al que estamos acostumbrados, la privacidad se consigue ocultando los datos al público. Solo el banco, el comprador y el vendedor saben qué ha pasado. Pero si aquí todo es un enorme libro de cuentas público a la vista del mundo entero, ¿cómo evitamos que cualquiera sepa en qué gastamos nuestro dinero? El planteamiento sobre el nuevo modelo de privacidad es de una lógica aplastante. Dado que la información de las transferencias debe ser pública por imperativo técnico, la privacidad se logra rompiendo el flujo de información en otro punto crítico de la cadena. Manteniendo las claves públicas completamente anónimas. La analogía que emplea el documento es muy gráfica. Pide que imaginemos la clásica cinta de información de las bolsas de valores o los mercados tradicionales. En ese entorno, todo el mundo puede ver públicamente que se ha ejecutado una operación masiva, el tamaño exacto del lote y la hora al milisegundo en que ocurrió. Lo que la pantalla nunca revela es quién realizó esa operación. Exacto. Vemos que se mueven los fondos, pero no vemos el nombre del titular. La información pública no está vinculada a una identidad del mundo real, a menos que el usuario lo revele voluntariamente. Y para reforzar esta muralla de privacidad, el texto advierte explícitamente a los usuarios que utilicen un nuevo par de claves criptográficas para cada transacción que reciban, como si generaran una cuenta bancaria desechable cada vez. Esto evita que alguien, analizando el historial público, pueda vincular múltiples cobros y rastrear el patrimonio total de un único propietario común. Pero el documento no podía concluir sin demostrar que todas estas ideas, desde la criptografía hasta los incentivos, no eran solo teorías optimistas, sino fortalezas matemáticas impenetrables. El autor dedica la última sección íntegramente a los cálculos de probabilidades. Aborda de frente la gran amenaza. ¿Qué ocurriría, matemáticamente hablando, si un atacante malicioso intenta generar secretamente una cadena alternativa, trabajando más rápido que toda la red honesta, para intentar revertir un pago importante que acaba de realizar? Para responder a eso, el texto saca a relucir la artillería pesada y modela esta frenética carrera computacional utilizando un concepto estadístico conocido como camino aleatorio binomial, o Binomial Random Walk. Para que nos hagamos una idea sin necesidad de una pizarra, es como modelar un juego de tira y afloja infinito. El evento de éxito suma un punto. Es cuando la red honesta logra encontrar y añadir un bloque, aumentando su ventaja de seguridad. Y el evento de fracaso resta un punto, que es cuando el atacante, trabajando en las sombras, logra añadir un bloque a su cadena secreta, reduciendo la distancia temporal. Y para calcular las probabilidades reales de que el atacante gane ese tira y afloja, el documento traza un paralelismo con un problema clásico de la teoría de la probabilidad, la ruina del jugador o gambler's win. Imaginemos a un jugador de casino con un crédito ilimitado que empieza con un déficit inicial y decide jugar infinitas veces, a doble o nada, con la esperanza de recuperar su dinero y alcanzar el punto de equilibrio. La pregunta es qué probabilidad estadística hay de que el atacante, que empieza siempre con desventaja, logre atrapar a la cadena honesta que le lleva a la delantera. Y los números que presenta utilizando la distribución de Poisson son la prueba de fuego de todo el sistema. Nakamoto demuestra matemáticamente que, partiendo de la base de que los nodos honestos suman más poder computacional total que el atacante, la probabilidad de que este último alcance a la red honesta cae de forma drásticamente exponencial. A medida que se van acumulando más bloques encima de la transacción, claro. Los datos que aporta muestran cómo las posibilidades de fraude se desvanecen utilizando variables específicas. Fíjate en los detalles matemáticos, porque son fascinantes. Si imaginamos un escenario donde el atacante controla nada menos que el 10% de todo el poder computacional del planeta, una variable que el texto denomina Q minúscula y le asigna el valor 0,1. Y supongamos que el receptor prudente del pago decide esperar a que la red añada 5 bloques adicionales de confirmación, lo que equivale a la variable Z minúscula igual a 5. El código demuestra que la probabilidad de éxito del atacante, la variable P mayúscula, se desploma a niveles irrisorios. Sí, la matemática es implacable aquí. En ese escenario, con Z igual a 5, esa probabilidad P cae a menos de un 0,1%. Es una caída tremenda. Y si el receptor decide ser aún más cauteloso y esperar la confirmación de 10 bloques,
la probabilidad matemática cae a 0,000012, es decir, una minucia, prácticamente cero. El atacante necesitaría una racha de suerte estadísticamente imposible desde el principio para tener éxito, y si no la tiene, cada bloque que pasa lo aleja exponencialmente de su objetivo. El rigor del documento no deja espacio a la duda. Defraudar a la red es computacionalmente impráctico. Y este análisis matemático cierra el círculo perfectamente. Demuestra que este sistema no apela en ningún momento a la buena fe o a la integridad moral de los participantes. Exige y se fundamenta en energía computacional pura. Castiga con severidad económica a cualquier agente que intente ir en contra de las matemáticas que lo sostienen. Un viaje alucinante por unas páginas que lo cambiaron todo. Hemos visto cómo este documento original propone, con una visión sin precedentes, un sistema robusto y extraordinariamente elegante, donde la necesidad de confiar en intermediarios desaparece por completo. La amalgama perfecta entre criptografía inquebrantable, el coste físico ineludible de la prueba de trabajo y un diseño de incentivos económicos brillante. Todo eso se entrelaza para dar a luz a un historial de transacciones inmutable, público y descentralizado. Como bien define el propio texto, es un sistema cuya fuerza reside en su simplicidad no estructurada, donde los nodos no votan con sus nombres ni identidades, sino con su puro poder de procesamiento, validando lo legítimo y marginando a los tramposos. Y destilar por qué este nivel de conocimiento es absolutamente vital hoy en día es nuestra verdadera meta. Comprender la profundidad arquitectónica de este documento original no se trata meramente de entender el funcionamiento técnico de una moneda virtual, es comprender en toda su magnitud la chispa de un cambio de paradigma global. Completamente de acuerdo. Este texto demostró por primera vez en la historia de la humanidad que es factible establecer un consenso global, verificar la verdad cronológica y crear escasez verificable en el inmenso e intangible ámbito digital, erradicando para siempre la necesidad de someterse a guardianes centralizados. Bancos o megacorporaciones que actúan como cuellos de botella para el intercambio de valor humano. Y pensar que todo este terremoto financiero y tecnológico comenzó a gestarse en unas pocas y discretas páginas de un documento técnico. Para despedirnos, dejamos un pensamiento provocativo sobre la mesa para que la audiencia lo medite y explore por su cuenta. Adelante con ello. Si un diseño arquitectónico como este, tan salvajemente descentralizado y basado en una simplicidad y pureza matemática tan absoluta, ha demostrado que puede crear un consenso inquebrantable y sostener inmensas redes de valor a escala global sin que ninguna autoridad central mueva los hilos, ¿qué otras estructuras fundamentales sobre las que se asienta nuestra sociedad hoy en día, que actualmente dependen de forma enfermiza de la confianza ciega en instituciones opacas, podrían ser reinventadas desde sus cimientos utilizando este mismo principio de validación criptográfica? Podríamos estar hablando de redefinir por completo sistemas como la votación política, los anticuados registros de propiedad civil o la gestión verdaderamente soberana de nuestra identidad digital. La caja de Pandora de la confianza descentralizada se abrió con este texto. Gracias a todos por acompañarnos en este análisis a fondo.